chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cianicha. Astral. Somos Tania y Cata. hoy empezamos un nuevo ciclo sobre un aspecto en específico. Esta es la primera parte sobre el ascendente. Todo lo que abarca la casa 1 desde esta línea, punto matemático, importantísimo de leer, y cómo el ascendente se manifiesta en cada uno de los signos. Comenzaremos haciendo un breve repaso sobre lo que significa el ascendente. Si desean conocer en mayor extensión qué significa el ascendente y la casa 1, pueden ir al capítulo sobre las casas en la carta astral. Bueno, el ascendente marca el punto de inicio de la casa 1. Cuando tú ves la carta astral, lo puedes identificar con las letras AC. Se relaciona con la energía con la que uno se aproxima a la vida y a las experiencias que tiene. También se puede interpretar como el yo que le mostramos a los demás, y la energía se va trabajando durante toda tu encarnación junto al sol, pero la diferencia es que el ascendente es como, por así decirlo, el camino o un poco la tonalidad que tiene el camino de la vida que recorremos para reconocer nuestro sol. En ese sentido, tanto el sol como el ascendente son importantes de estudiar, tanto separadamente como si existe una conexión a través de aspectos o cualquier otro tipo de tensión, ya sea si hay una cuadratura, si hay una conjunción, etc. El primer ascendente que vamos a ver, el primer signo en cómo se manifiesta el ascendente que vamos a ver es Aries. El ascendente en Aries refiere a un camino de vida basado en el yo, en la identidad, en la iniciativa y en cómo expresar todos estos elementos a un exterior. También se infiere que requiere el aprendizaje de ciertos aspectos de la energía ariana que podríamos llamar bajos, negativos, no tan buenos, depende. Puntos de aprendizaje. Creo que eso es algo no tan prejuicioso. Que no quería ser redundante, pero es la mejor palabra. Me perdonas. Siempre. Gracias. Pero estos elementos son, por ejemplo, la impulsividad ariana, la rabia ariana, lo avasallador que se puede ser en tratar de expresarse uno mismo a cabalidad. Son personas que tú ves en ellas de primera impresión y por lo menos en el primer tiempo son muy, muy expresivas, muy genuinas, muy honestas dentro de todo, bastante seguras también respecto de su actuar. Cuando este actuar está abogado a esta misión de expresarse a sí mismos. Y también suelen ser muy rápidos, muy activos dentro de todo. Puede que todas estas características se atemperen, se calmen un poco con otros aspectos solares, lunares, sterlium, que es algo que vamos a mencionar, si es que no lo mencionamos. Bueno, no me acuerdo si ya mencionamos los sterlium, pero no viene al caso. Estas energías podrían suavizar este ascendente en Aries, pero la raíz va a quedar siempre. Es esta capacidad, este deseo de expresarse a sí mismo en su relato de vida, en sus acciones. Mi mayor ejemplo es una amiga mía, digámosle Elena, porque ese es su nombre en Instagram. Ella, al igual que yo, fue a un colegio de alto rendimiento, de esos colegios que te educan súper cuadradamente, porque se supone que como tienes buenas calificaciones, esperan que tú entres a la universidad, después saques un posgrado, un doctorado, un PDA, whatever, y te vayas así como súper bacán en lo académico, y seas súper exitoso, solo porque fuiste a ella. Mientras que la mayoría de nosotros nos comprábamos ese rollo, muchas veces dejando ir nuestros sueños en esa cuestión del éxito material. Nuestra amiga siempre como que le valió un poco vergas. Como que era como, no tengo idea que voy a estudiar, no sé qué tanto me interesa, bla, bla, bla. Súper sincera, súper honesta consigo misma.
Onda, siempre fue un tema en los grupitos de curso. Bueno, éramos adolescentes. Sucede que después mi amiga empezó como a abocar su tiempo en esa autoexpresión y esa la llevó por dos caminos así como bastante particulares. Yo siento que son como bastante para contar a modo de anécdotas. Uno fue que primero se volvió muy joven azafata, entonces recorrió muchas partes del mundo. Con el grupo de amigas siempre hablábamos de sus viajes, porque era como muy genial ver a alguien tan chica como nosotros en ese momento, 19, 20 años. Estaba un día en Nueva York y el día siguiente en Madrid y era como, oh, qué bacán, nena. Y era como, no, súper tranquila. Muy igual a como uno la había conocido antes. Muy genuina de lo que ella era. Y después llegó un momento en su vida en que ya no formó parte de sí ese viaje ese proceso de viajes. Y diría que el corte que hizo de esa parte de su vida era digno de un cirujano. Y se acabó todo el tema de los viajes para empezar a dedicarse a lo que sentía que le aplicaba más en expresarse a sí misma. Fue el tema del maquillaje artístico. Ella hace mucho maquillaje artístico. Y onda, con el mismo tiempo, esa misma cualidad de expresarse a sí misma se empezó a expresar en otras áreas. Actualmente ella escribe poesía, hace música, hace contenido de redes sociales, aparte pinta y aparte hace sus maquillajes. Y a lo mejor claramente no es así como el gran relato del éxito que a uno le venden, que a nosotros nos vendieron en el colegio. Pero ella, de verdad, tú la ves y ella es como una onda expansiva de esto y soy yo y nadie puede detenerme. Y es admirable. Es admirable el no temor que hay en esa expresión de sí misma. Esa confianza de esto soy yo y soy imbatible. Eso es súper ariano. Entonces, yo siento que eso es un factor que está en todas las personas con ascendente Aries, principalmente una vez empiezan a conocer esa área de sí mismo. Y es cuanto menos mencionable. Es muy genial ver esa parte de los ascendentes arianos expresado. Uh-huh. A mí también me ha pasado con gente con ascendente Aries que pueden tener distintos soles, pero de alguna manera parte de esa expresión identitaria está marcada por la existencia del yo, pero no en un sentido como ególatra o en verdad un poco, depende de cuánto vaya trabajando esta persona, pero en general está esa necesidad que yo encuentro que es súper sana cuando se pone el límite de trabajar en quién eres tú, porque en el mismo proceso que la Ale o la persona en general se toma este proceso de conocerse e ir avanzando por las etapas de la vida, se tiene que ir un poco actualizando, por así decirlo. Entonces, el ascendente Aries siempre va a tener esta como quizá raíz emocional, quizá igual es fuego. También puede ser un poco más como por la luminosidad que da el fuego, de ir conociendo estas nuevas capas de sí mismo, misma. Porque es parte de su camino, ¿cachai? Igual en ese sentido, si se le puede dar un consejo a la gente con ascendente en Aries, que como en el caso de tu amiga, que lo hizo bien, cuando corte con algo, que sea porque sienta que su ciclo ya pasó, pero que no sea como por un arrebato, o por impulsividad, o por una disputa, porque el ascendente en Aries igual viene a trabajar el tema de las relaciones, recordando que su opuesto complementario es Libra, pero es un ascendente que viene a trabajar el tema de quién soy yo, en todo lo que implique su existencia. Y bueno, el sol también ayudará a decir ahí, sé yo, más o menos hacia qué potencial se dirige, o viceversa. Ese sol conectado con el ascendente puede decir, yo tengo mi ascendente, mi camino es saber quién soy yo, pero el sol, la luna, y bueno, en general el conjunto de la carta astral completa, como que te permite especificar más eso, pero es una buena orientación para alguien que tiene ascendente Aries, entender que su yo y preocuparse por sí mismo, misma, está bien, porque quizás pueden venir de entornos que no necesariamente motivaron eso directamente, pensando que también a nosotros no se nos enseña cómo a valorar quiénes somos tan honestamente, honestamente.
como lo haría una persona Aries, o los aspectos en Aries en sí. Y también entender el tema de cómo es tu forma de sostener, por así decirlo, este yo. Porque cuando al Aries se le pasa a llevar y este Aries no sabe cómo decir, oye, me pasaste a llevar, esta ira que en un comienzo es una forma de decir me duele, pasa a ser algo que te ciega, po. Entonces puede haber mucho de yoísmo ahí que hay que trabajar. Yup. El segundo ascendente del que hablaremos es el ascendente Tauro. El ascendente Tauro tiene un camino de vida basado en trabajar su autoestima, comprender su relación con lo que consideran el placer o el dinero. También puede entrar lo que es la materialidad en todas sus formas. La noción de estabilidad, su valoración personal y la satisfacción. Satisfacción en el concepto de lo que te pueda generar satisfacción desde, como decía antes, los placeres hasta tu propio punto de vista. Y a nivel de aprendizaje se tiene que entender la relación o por qué surge la tosudez, el arrebato o la excesiva precaución. Bueno, si lo pensamos en general, al ser un ascendente de tierra, ya habla de una identidad o de un camino de identidad que puede estar muy ligado hacia las cosas más concretas. Como buen signo de tierra, siempre buscando estabilidad, quizás una persona que tenga preferencia por hacer ciertas actividades donde se reconozca a sí mismo, misma o misma, teniendo quizás un rol un poco más fijo, cayendo en la idea de nuevo el tema de la tierra, pero también la capacidad de hacer cosas por sí mismo, misma o misma, por esta necesidad de reconocer lo que vale y cuánto vale. También puede ser un poco, sobre todo para las generaciones más antiguas, respetando a la gente la edad que tenga, el tema de ser trabajólico o el tema de sentirte seguro, segura, segure, tener tu dinero para hacer tu casa, para alimentarte o ser capaz de entregarte en forma individual cierto tipo de estabilidad. También puede ser un camino que te lleva a situaciones que te hagan lidiar con qué tan satisfecho, satisfecha y satisfecha puedas estar con lo que haces. Incluso como la vida igual es media irónica y a la gente Tauro le gusta estar ahí cómoda en su sillón, tranquila, comiendo sus dulcecitos o lo que les guste en verdad. De vez en cuando la vida puede pegarle sus sacudidas un poco fuertes para que aprendan a lidiar, por ejemplo, con el tema de ser precavido. Cuánto es de sano ser precavido, porque por ejemplo una cosa es ahorrar, que yo encuentro que es súper bueno porque uno nunca sabe lo que va a pasar en la vida, pero también hay que poner el límite de que ya puedo soltar un poquito y así darme el gusto, o al revés, personas ascendente Tauro que sean como muy así como, no, es que yo me siento bien y por eso voy a invertir en esto, y se les va. Y tú decís como, no, ¿por qué? Amigo, amiga, amiga, no. También el tema de ser arrebatados, en el sentido de decir como, no, si yo lo hago aquí y me quedo aquí y voy a mi paso, y muchas veces la vida no te va a permitir eso, sobre todo si tu camino de vida tiene algo de tierra, te da como la posibilidad de decir como, aprendo a apreciar la forma en que ser estable me prepara para la vida. Súper interesante cómo en este ascendente expresa mucho la dualidad que genera Tauro entre el placer y la seguridad. Porque por un lado como que buscan a lo mejor ese placer para evadirse de esa búsqueda de necesidad muchas veces. Y a la vez cuando se acaba el placer momentáneo del que están disfrutando, como que caen de cabeza en la búsqueda de la seguridad de nuevo. En la búsqueda de las certezas. Yo, por ejemplo, soy hija de una persona con ascendente Tauro, mi santa madre. Y de verdad que roza un poco lo estereotipado.
Porque, por ejemplo, mi madre tiene un relato súper marcado de la búsqueda de la estabilidad y del temor a tomar saltos, que se debe mucho, más allá de su historial de vida, a este aspecto, a esta energía súper dominante. Que le genera así como un problema súper serio en romper su zona cómoda, o no su zona cómoda, más bien su zona de confort, como cambiándole un poco la orientación a este concepto. También está en ella súper marcado el rollo del dinero. Mi madre es una persona que ha trabajado desde antes que yo y mi hermano naciéramos. Mi hermano tiene 35 años. 34. Bueno, es lo mismo. Entonces mi madre, pongámosle, lleva 37 años trabajando con pausas súper específicas, onda sus partos y cuando murió su mamá. Pero que ella de verdad, onda, llega del trabajo contenta y no te dice que está contenta porque se acabó el trabajo, te dice que está contenta porque hizo tantas cosas que siente que ahora su vida tiene un poco más de sentido. En base al hecho de que hizo muchas cosas y se siente útil. Y es como... por lo menos desde mi postura, de persona que siente que no debería valorarte tanto por lo que haces en una empresa, por ejemplo. Ujú. Mucho en su ascendente Tauro, el rollo del dinero como la fuente estable. Bueno, ya estaba hablando de eso recién. Pero por ejemplo también el tema de que cuando para ella en su mundo interior el hecho de tener la hace libre, ¿okay? Porque ella puede decidir qué hace. Ella puede tener así como un cierto nivel de certeza de que nadie va a venir y se va a imponer algo sobre ella porque ella tiene su plata, ¿okay? Y onda, eso yo siento que son manifestaciones súper fuertes de la energía. Aparte tengo mi sobrina, una de mis sobrinas, una niña de 6 años que también es ascendente Tauro. Y por ejemplo en ella veo el tema de la tosudez y de ser arrebatado. Porque esto es una anécdota. Mi sobrina mayor, ella se ve súper dulce de entrada. Que probablemente sea algo que tiene la mayoría de la gente con ascendente cargado a la energía venusiana. Tauro y Libra. Que siempre tiro la talla de que son gente muy carilinda, que es como que gente como que tiene una energía, una expresión, una facialidad. Las líneas de su cuerpo suelen ser muy agradables a la vista. Entonces, por ejemplo, eso se da a mi sobrina, se da a mi mamá. Y por ejemplo, mi sobrina es bonita, entonces la gente es como, ¡ay, qué linda la niña! Y mi sobrina nos mira con cara de poto y no les habla. Y se va. Y después llegan donde mi hermano y le preguntan, oye, ella tiene algún problema de habla, algún problema social, y ella como, no, solo no te quiere. Y onda, mi sobrina ha tenido desplantes fuertes por una niña de 6 años, de que ha echado gente, porque es como, no te quiero ver, ándate. Como, pero Viole, no te quiero ver, esta es mi casa, ándate. Entonces, por ejemplo, comparando la expresión del ascendente, tanto en un infante como en una persona adulta, esos elementos se expresan mucho, aunque tengan ascendente, en caso de estas dos personas, soles que de por sí suelen ser súper acogedores. Onda, mi sobrina es cáncer y mi mamá es libra, pero ese ascendente Tauro como que las hace ver mucho más fuertes o mucho más inamovibles, así como mucho más un bloque, no es que una persona con la que pueden llegar e interactuar las personas. Ujú. Igual eso se relaciona mucho con el tema de el estoy aquí, pues, ¿cachai? Yes. Porque parte de tener esa estabilidad es como que se sienta la estabilidad. Que Así sean como como ascendente sólidas. Tauro, claro. Y también la energía del ascendente Tauro tiene que aprender a entender que esa estabilidad, esa solidez, esa como valoración de quién eres, tiene que estar equilibrada con lo que tú sientes en tus emociones. No es solamente tu fuera externo que te diga así como, no, es que tengo el puesto o tengo esta plata, ¿cachai? No, Uh-huh. es un camino de vida, como decíamos antes, que de alguna manera te obliga como a entender estas situaciones, a entender qué significa para ti valoración, porque de Uh-huh. nuevo, con el resto de la carta se puede llegar a ver más cosas. Uh-huh.
tercer signo del que hablaremos hoy y cómo aplicar el ascendente es Géminis. El ascendente en Géminis refiere a un camino de vida basado en fomentar la capacidad de comunicación, interacción con otras personas, la rapidez en tu vida y la versatilidad que viene dentro de ello. Como se fijan, refiere mucho al movimiento, mucho a la interacción. También esta persona debe aprender a lidiar con la dualidad que esto implica, la liviandad que puede llegar a traer en diversos ámbitos, las nociones de inteligencia y la forma de comunicar, principalmente las emociones. ¿Por qué hacerse un hincapié en las emociones? Porque la energía geminiana es muy hábil y se le hace muy fácil comunicar lo que sea lógico, lo que sea racionable, por así decirlo, o razonable. Bueno, también de que se puede dividir. En el sentido de que, por así decirlo, introducirse un debate, contar una historia, explicar hechos, es un proceso súper fácil para una energía Géminis. Aquí, al aplicarlo a la noción de persona, a un poco la identidad de la persona y a cómo esa persona busca expresarse emocionalmente, se genera el choque que ya hemos mencionado entre Géminis y emociones. Tup, 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 como poner un autito Hot Wheels contra la pared. Tuc, tuc, tuc. Entonces, esta persona debe aprender a lidiar, o tiene que aprender a lidiar a lo largo de su vida con esta noción, que la comunicación es un camino para las emociones y de que es posible, de que no hay ningún problema con ello, solo que tiene que aprender. Como ejemplo del ascendente en Géminis, para mí mi máximo ejemplo es mi hermano mayor. Mi hermano mayor es una pinche mariposa social. Onda, es chistoso porque somos una familia de cuadro en que somos todos introvertidos menos él. Y el cambio es muy obvio. También ese ascendente en Géminis se nota en él en eso, por ejemplo, en que le es muy fácil interactuar con las personas. Que le es muy fácil ponerse a conversar, hacer un millón de amigos, o no amigos, conocidos, porque no son un poco relaciones tan profundas. Eso se ve mucho enmarcado en esta energía geminiana de poder conectar con muchos, pero quizás no dejar lazos firmes, sólidos en todos los, por así decirlo, en muchos huevos, en muchas cestas, pero no todos los huevos abren. Y la persona con ascendente Géminis está muy tranquila con eso, porque también es una comunicación la que expande y genera que no es particularmente profunda. Quizás es la de saber que el portero te conoce porque le decís hola todos los días, o que la señora del kiosco o persona del kiosco te va a saludar porque te ha visto comprar el mismo café a la misma hora un montón de veces. Ese tipo de comunicación. La comunicación que uno puede tener con un colectivero. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la versatilidad y la inteligencia. La inteligencia es un punto muy fuerte en un ascendente Géminis. Porque ya sea que manifestemos inteligencia como algo, o la capacidad de resolver problemas rápido, que técnicamente es como la descripción de diccionario, o como la capacidad de tener un vasto conocimiento con el que te puedes desenvolver, conversar y debatir, que es más como la descripción académica. Si es que no tienen las dos, por lo menos va a tener una. En el caso de mi hermano, por ejemplo, se manifiesta que mi hermano era un cabro chico muy callejero, entonces, por así decirlo, tiene la chispeza de la calle. Y por el otro lado, eligió una carrera muy académica en su vida. Entonces, por así decirlo, tenía un cultivo de ambas formas de manifestar estas inteligencias que se hacen súper manifiestas en él. Onda, de repente yo camino por mi casa, que es podríamos decir un suburbio, en realidad una población, pero suburbio suena bonito. Y, pucha, mi hermano conoce la mitad de la población. Buena, ¿cómo estás, Tania? No te vayas por ahí, porque por ahí hay un weón que asalta. Tania, ese weón no le hablé. Porque ese tipo vende droga. Y es como, bueno, gracias, hermano. Y acuérdate de gritar el nombre del tanto si algo te pasa, porque ese tipo lo conoce en la mitad que a mí no me conoce. Ya, hermano. Y de repente, no sé, pues, ese mismo día, más tarde, mi hermano me va a mirar y me va a decir, Tania, ¿qué piensas de las dimensiones paralelas? Yo, no sé. Y él me va a empezar a citar y citar y citar teorías y libros y textos y autores y yo, chale.
Chale, no estaba preparado para una conversación tan profunda. Y le va a salir como un suspiro, con la misma facilidad. Puede ser que sea muy interesante conversar con él y conversar con los ascendentes en general, que están abiertos a la conversación. Nuevamente, como en todos los ascendentes que hemos mencionado antes, si hay una energía solar, lunar o de otro aspecto que sea más fuerte, puede bajarle un cambio a esta tren en 300 kilómetros por hora que puede ser un ascendente en Géminis. Pero aún así estas capacidades van a estar preponderantes. También está como velocidad medio nerviosa que tienen. Porque por así decirlo, como ya dije, una energía Géminis se mueve como si fuera un tren a 350 kilómetros por hora. Entonces puede que de repente pasen a ser tan rápidos sus acciones, sus pensamientos, sus decisiones, que se sientan un poco ansiosos. En realidad es algo preponderante de lo mercuriano. Bueno, en ese sentido sí, pensando que finalmente, tal como lo ilustra tu hermano, saludos a tu hermano si es que alguna vez nos escucha, está mucho esa como motivación, camino, qué sé yo, del ascendente Géminis, que es interactuar con su entorno, como los niños, niñas o niños, cuando son pequeños y empiezan a nombrar las cosas, ya como que a lo largo de la vida, el ascendente Géminis va entendiendo eso, va entendiendo cómo interactuar con su entorno y también de alguna manera qué significa él, ella o ella para su entorno. Siempre del término de la comunicación, de pensar. De repente puede haber mucho como de pensarse uno mismo, pensando que esta es la casa del yo y está el aire. Y el aire es la comunicación y la lógica y todo eso. Pero igual aquí hay que tomar lo que decíamos antes de entender la forma de comunicar las emociones. Porque, por ejemplo, imagínate que este ascendente Géminis tiene sol en Capricornio, Tauro. yo había pensado. Tierra. Bueno, pensemos en un sol en general en tierra. Si tú piensas que el potencial para desarrollar ese sol en tierra es lidiar con lo concreto, con lo más material, se vuelve igual una buena herramienta como para sopesar de repente ese carácter como quizás como muy absoluto o muy inmediato o muy concreto de las posibilidades que te entrega tener un sol en tierra, porque puede ser como una personalidad solar, el ego, la luna va para otro lado, que sea muy como concreta o buscar concretar o buscar arraigarse, y el camino del ascendente Géminis es más como, ya sí, tú te querías arraigar, tú como sol tierra, ya misión de reconocer tu estabilidad, Tauro, cómo ayudar a los demás, Virgo, Capricornio, tu responsabilidad al éxito, ya, pero el ascendente Géminis te obliga a explorar las posibilidades y conocer otras posibilidades. Entonces, como un pie forzado, un poco. sí, bueno, de alguna manera quizás los ascendentes son un poco todos unos pies forzados, y si tú ves las señales, de algún momento ya no va a ser un pie forzado cuando te des cuenta que el ascendente te está llevando un poco hacia la ruta de guía a seguir. Pero en general es eso, es comunicar, es compartir ideas y quizá un poco de repente como alivianar, como no así como evadir, pero sí como aprender que ciertas situaciones de la vida, gracias al ascendente Géminis, son un poco más ligeras. Así como, por ejemplo, volviendo de nuevo al sol en tierra, mucha responsabilidad, mucha dedicación, y el ascendente Géminis de repente te lleva como a decir, sí, tú puedes ser responsable, pero tu forma puede ser no tan concreta. Podemos hablar, si se puede decir. Podemos pedir ayuda también. Podemos como recurrir a otras posibilidades. O de repente alguien con planeta con sol o luna en agua, pues, ¿cachai? Como ya. Uy, sí, podemos, una luna en Cáncer, estaba pensando. claro, como de a poquito ese ascendente en Géminis, con esa luna en agua, por ejemplo, puede como tomarse de la mano y decir como ya, ¿sabes qué, luna? Yo hablando como ascendente, yo entiendo que a ti te dé miedo, que el pasado, que las emociones, cry, dolor, pero aquí para ir bajando la mochila hay que hablar. Y quizás no quieras hablar con todos al tiro, pero con gente de confianza. Un proceso más de comunicación interna incluso. Es un poco, por así decirlo,
como que, por así decirlo, con este ejemplo de la luna. Esta luna en Cáncer trae una mochila muy grande en su espalda. Y el ascendente Géminis le toma las manos y le dice, vamos a ir soltando piedrita por piedrita. Cada piedrita es una conversación que tienes, o una realización que tienes, o algo que escribes, porque nuevamente la comunicación no solo se encierra en el tú y yo, 1+1, interactuando. También en la energía geminiana se aplica mucho el tema de escribir, por ejemplo. Recuerdo, creo que la reina Isabel I era ascendente Géminis con Sol en Géminis y Luna en Géminis. Uno de los grandes elementos que se tiene de ella como guardado de su historicidad son sus diarios. Entonces, aplicando ese ejemplo a esta situación, sería como el ascendente de Géminis diciendo, el camino para que nos liberemos de a poquito de todas estas penas, dolores, inseguridades, es una piedrita a la vez. Y conmigo, a diferencia de con otros ascendentes, esas piedritas vas a ir tirándolas con más facilidad y de una manera que sea menos terrible, porque vamos a estar hablando. El último ascendente del que hablaremos hoy es el ascendente en Cáncer. Bueno, el ascendente Cáncer tiene un camino de vida basado en construir un hogar. Nuevamente puede ser físico, emocional, ambos, ¿por qué no? Como dice el meme, both are good. La relación con las emociones que tienen, la memoria entendida como su recuerdo de historia personal, su relación individual con el cuidado que pueden tener por ellos mismos y mismas. Y se aprende a entender la relación con lo femenino desde el punto de vista que tenga el nativo o nativa o native, el temor al pasado, el rencor y la pasivo-agresividad, perdón. Mira, me quería ir con vuelo de una. Bueno, como ya lo mencioné, el camino del ascendente Cáncer está marcado muy fuerte por las emociones y la familia, porque la energía Cáncer está asociada a la crianza, a la forma de alimentación emocional, por así decirlo, el elemento emocional que te hace sentir segura, seguro. Entonces este camino de vida está muy marcado, obviamente influenciado por el Sol y la Luna. Aquí particularmente hay que prestar atención en la Luna, porque la Luna rige a Cáncer, entonces ahí hay una historia, como dicen por ahí, que se puede hilar un poco más fino, pero te lleva mucho a entender las nociones de hogar, como qué es tu hogar, quién eres en tu hogar, qué hogar quieres tú, en contraste a lo que has visto. Y hay muchas personas que son ascendente Cáncer que pueden estar como muy apegadas a su pasado, como la tendencia del signo Cáncer genera, y les cuesta como lidiar con esos procesos de crecimiento del yo. También me ha tocado ver personas que cuando yo las veo y son ascendente Cáncer, se ven súper inofensivas, porque particularmente conozco mujeres que tienen ascendente Cáncer, se ven inofensivas, tranquilas, silenciosas, pero Dulces, hablan, angelicales. sí, pero hablan y como que notas que hay como cierto como su signo solar ahí, como que aflora mucho en la confianza. Entonces el ascendente Cáncer es un poco más como que observaría su entorno o daría como pasitos pequeños o un poco más tímidos. Esto no significa que sean introvertidos o extrovertidos, pero sí como que se acercan de a poco, un poquito más lento, y eso también pasa con ellos mismos y mismas, sobre todo cuando es un proceso como de reconocer quiénes son. Y en el fondo su camino de vida va mucho como eso, pero también el contraste de ir viviendo, como nuevamente nosotros somos personas, crecemos, nos separamos, particularmente la separación o el cambio, son cosas que el ascendente Cáncer, cuando no las reconoce como parte del ciclo de la vida, les cuesta mucho. Entonces ahí aparece como el tema del temor al pasado, porque puede ser, no sé, pues, tuve un amigo en la básica y me quiso mucho y después ya no, y el ascendente Cáncer como que, ay, ¿por qué no me quiere? Entonces como que puede tener esa tendencia como a rechazar, después vincularse con otras personas por quedarse con el temor del pasado. También está como, de repente si tú le haces daño, como buena energía Cáncer,
como que dice, ya te perdono, pero nunca lo olvida y jamás lo hace. Jamás. Sobre todo cuando hay un tema como de defender ese yo y cuando ese yo no tiene como una estabilidad tan como segura. También hay mucho de la feminidad. Personas con el yo, o sea, perdón, con el yo, con el ascendente en cáncer, tienen que entender a su propia manera qué es lo femenino. Y ahí particularmente la familia de nuevo tiene un rol importante, porque en general personas con aspecto en cáncer, la familia, ya sea la presencia o la ausencia de hogar físico o emocional, es un tema. Siempre lo va a ser. Siempre. Yo, por ejemplo, en este ascendente siento que puedo complementar un poco tu conocimiento porque da la casualidad que conozco un hombre ascendente cáncer. Es mi padre. Y por ejemplo, siento que de por sí en todas las personas con el ascendente, con la energía cáncer, tienen como una vinculación particular, pero yo siento que eso se hace mucho más fuerte y más claro de notar en las personas con ascendente cáncer. Yo me acuerdo de una historia que me contó mi hermano, que yo no me di cuenta porque pasaron muchas cosas en ese contexto. Pasó que cuando mi hermano les contó a mis papás que iba a ser papá, irónicamente, como ya comenté, su hija es cáncer, como que mi mamá por un lado se puso muy feliz y mi papá también. Después mi hermano me contó que desde ese día él notó que nunca trató igual a su pareja, como que ella cambió completamente de categoría en su cerebro. Que ya no era así como esta mujer, la pareja de mi hijo, era una madre. Y como que su switch mental sobre ella cambió brígido. Y yo quedé como muy wow cuando lo noté. Aparte de eso, otra característica se extrapola más allá de las mujeres, probablemente a los hombres y personas no binarias o disconformes, creo que también se llama, para no ir categoría por categoría porque puede que sea un poco largo. Es el elemento de que se ven muy acogedores de primera vista. Como que tu primera impresión de ellos siempre va a ser acogedora. Por ejemplo, nosotros dos tenemos a una amiga muy cercana que es ascendente cáncer. Ella tiene una habilidad particular para identificar a la gente según su ascendente solo con la vista. Ella siempre particularmente se da cuenta de la gente que es ascendente cáncer como ella, que esa gente siempre tiene como formas redonditas en su rostro y en su cuerpo, como los cachetitos un poco más pachoncitos, las manos un poco más pachoncitas, y que es como esa como sensación de cobijo que uno encuentra de repente en las cosas suaves. Y también eso que se extrapola no solo a este pequeño elemento físico, que puede ser o no puede ser onda, eso es como algo muy basado en mi experiencia junto con ella. Pero también el hecho que se ven muy gentiles, muy dulces, muy así como, esta persona me va a tratar bien. Y luego hablan. Es chistoso cuando pasa el proceso de... Y luego hablan, porque de repente los soles son muy disonantes con estos ascendentes. Entonces es como un proceso así como, no sé, como que te regalan un peluche. Esos peluches que como que se ven súper lindos y tú lo aprietas y ponen cara como de que ya le entró el diablo. Como así de repente. Con nuestra amiga es ascendente cáncer, pero es Aries. Entonces de repente ella habla y es como, sí, ya se volvió el peluche de que se le metió el diablo. Me encanta. Ya, volviendo al ascendente cáncer. El relato del hogar es muy marcado en ellos. De repente por la ausencia, de repente por la disonancia de la noción de hogar. Como que sienten que necesitan. Frente a la que tuvieron. Onda, yo he notado varias personas ascendente cáncer que he conocido, ya sea porque sean famosos, porque sean personas de experiencia de vida, aparte de estos ejemplos, tienen como un proceso de distancia emocional, muchas veces se vuelven muy fríos con el tiempo, debido a la disonancia de lo que necesita su hogar emocional versus lo que tienen, así por así decirlo, en sus hogares físicos y en cómo manejar esa disonancia, cómo protegerse de esa carencia que sienten en ese lugar. Pero cuando este camino de vida se lleva así como de una manera en que permite sanar esas heridas interiores que puede tener un ascendente cáncer, asociada a su emoción, a su feminidad, o a esas heridas que teme dejar ir porque en el fondo teme que se repitan, pueden volverse personas
tal como por así decirlo, se vuelven como su apariencia en ese desarrollo. Porque no hay como un libro para decir cómo va a ser su noción de hogar. Pero sea cual sea, desarrollan esa capacidad de hacerte sentir, aunque sean de esas personas que te dicen las cosas en la cara muy duras, logran al final hacerte sentir que ellos están ahí para abrir sus brazos y recibirte cuando no te sientes bien o cuando sientes que hay un problema. Y en el fondo es porque también aprendieron a darse ese cobijo a sí mismas. Ujú. Yo tengo una amiga que no es la que tú dices, que es ascendente cáncer también. Y bueno, yo la quiero mucho. Y me pasa, po. O sea, yo quiero a todas mis amigas, amigos y amigues por igual. Pero es que la veo y yo la conozco de chica, de chiquitita así. Bueno, ella es más grande que yo. Y cuando yo la veía era como, oh, qué linda. Comentario lésbico. No, pero también era como, Comentario sáfico. Claro, cuando era chico era como, oh, ¿por qué me genera esa tranquilidad? Y ahora es como, sí, tiene sentido, ¿cachai? Así como cuando tenemos conversaciones en grupo, ella como que te dice las cosas, pero a la vez como que no te alcanza a ofender porque te lo dice de una manera tan como, de repente te lo digo por tu bien, o te digo, oye, esto pasa y esto es serio, pero no tiene como esa voz así como de, te lo digo por tu bien, sino que te dice como, no, oye, esto existe, ¿cachai? Pero no tiene como esa brutalidad que, por ejemplo, tengo yo cuando te digo las cosas así como, oye, no, ella como que de verdad tiene como esa capacidad de decir como, mira, esto pasa así, pero también me puede ser así, ¿no te parece raro? Así como contrasta un poco. Así que de verdad me hace sentido. Y de verdad las personas que tengan el ascendente en cáncer, es súper interesante su trabajo personal, porque nuevamente tampoco se nos enseña como un poco a tener la capacidad de elegir quién es nuestra familia, porque siempre dice como, la familia no se elige, la familia es sangre. Yo creo que la familia, hasta ahí nomás con la sangre, porque si la familia es retóxica, tú le decís goodbyes, porque no te hace bien. Entonces, la familia es tóxica, le metí un antibiótico. Claro, entonces lo importante con estos ascendentes es que entiendan que pueden tener como su familia y su pasado y la mamá y la luna y todo eso, pero cuando lo resignificas y lo entiendes, ese camino te lleva como hacia hacer tu propio hogar, y en ese camino vas encontrando distintos hogares y tú dices, no, es que puedo ir aquí y allá y puedo conocer. Entonces, no sé, imagínate a alguien con este ascendente y con luna en Géminis, sería más como, es que quiero hablar, y tú vas generando tus espacios para comunicarte. Quizá al principio sea como muy extraño como hablar de lo que te hace sentir como avergonzado o confundido, confundida, pero después si tienes el espacio seguro y te perdonas y vas como un poco honrando eso, que es a lo que yo me refiero cuando digo memoria, que el ejercicio de la memoria también es poco honrar las experiencias y aprender para no repetirlas, y para las que te gustan repetirlas, obvio. Siempre vas a querer volver a tus amigos, amigas o amigas. Pero siempre está como esa trayectoria. Y en la medida que vas como reconociendo esa trayectoria de tu experiencia y te vas nutriendo de nuevos hogares, te das cuenta que finalmente tienes toda una vida para aprender a pertenecerte. Y que las pertenencias que generaste en el pasado no significa necesariamente que vayas a llegar a esta al final. Y bueno, chicos, chicas, chiques, con esto cerramos el episodio de hoy. Si tienen alguna duda, consulta, comentario, pueden dejarlo en nuestras redes sociales, comentarios de los videos de YouTube o en nuestro Instagram, Cianicha Astral. También, si quieren escuchar algún episodio previo para refrescar alguna información que hayamos mencionado hoy, pueden acceder a ellos en nuestro Instagram, por Instagram TV, en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Esperemos hayan aprendido, lo hayan disfrutado. Somos Tania y Cata. Y esto fue otro episodio de Cianicha Astral. Saluditos, besitos, tomen agua. Duerman bien.